Buenos días, otra vez. Comenzamos con nuestro segundo debate, el cual tiene por tema si los bienes públicos por su naturaleza deben ser de inferior calidad que los bienes deben ser de inferior calidad que los privados. Para eso, el equipo de tutores de la UTA está en contra y el equipo de la Universidad Privada de Tacna está a favor. Comenzamos por la introducción a manos de los chicos de la Universidad Privada de Tacna. Buenos días, señores miembros del jurado, señorita moderadora, compañeras debatientes, público en general. El equipo de la Universidad Privada de Tacna, conformado por Kevin Arias, Rodrigo Díaz, Andrés Salazar, Mandoni Melgar y quien habla Claudia Guillén, sostenemos la siguiente tesis. Los bienes públicos presentan menor calidad al ser gestionados por el Estado y se asignan de forma masiva. Pero para entender a qué nos referimos con se asignan de forma masiva, vamos a mencionar algunos datos estadísticos. Por ejemplo, en el mundo en el que vivimos existen 198 países divididos geográficamente en Asia, África, América, Europa y Oceanía. La plataforma virtual de la radio La Voz de Rusia arrojó en 2014 que existen más de 7.000 millones de personas. Creemos, sin temor a equivocarnos, que todas y cada una de ellas tienen el derecho, tienen el privilegio de gozar de estos bienes públicos, sin tener en cuenta raza, ideología, credo e incluso estatus social. Ahora bien, ¿qué son bienes públicos? Son bienes o servicios que tienen el derecho de gozar todos los individuos, todos los seres humanos. En realidad, la provisión de estos bienes públicos no son únicamente del Estado, también pueden ser provistos por las empresas privadas, es decir, por el sector privado. Según la RAE, una definición común para Estado es el conjunto de órganos de gobierno que pertenecen a un país soberano, y el sector público se define como que lucran a través de sus propias actividades. Un ejemplo de bien público proporcionado por el Estado es el alumbrado de calles. Un ejemplo de bien público proporcionado por una empresa privada, por el sector privado, es la radio. ¿Por qué? Nosotros no pagamos para escuchar la radio, no pagamos para disfrutar de su sintonía, de su emisión. De esto se encargan los anunciantes. En condiciones ideales, la calidad de los bienes públicos debieran mantener un margen óptimo, un estándar, ¿verdad?, que satisfagan toda clase de necesidades, ya sean básicas o no básicas, de los seres humanos. Además, para entender lo complejo que es planificar, dirigir y evaluar la calidad de estos bienes públicos, vamos a pasar a definir calidad. La calidad proviene del latín qualitas, es un concepto bastante subjetivo. Está necesariamente relacionada con las percepciones que tienen todos los individuos respecto a un objeto o una cosa con otra que pertenezca a su especie, a su mismo contexto, que tengan que ver. Y factores como la cultura, el producto o servicio mismo y las expectativas. Entendiendo ya estos conceptos básicos, vamos a pasar a exponer nuestros argumentos en breves instantes. De los tutores dará su introducción. Buenos días a todos los presentes. Les saludo en nombre del equipo de tutores. Para dar comienzo a nuestra introducción con respecto a la postura que tiene nuestro equipo, con respecto a la pregunta, que es los bienes públicos, según su naturaleza, ¿deben ser de inferior calidad a los bienes privados? Ante esto, nuestra tesis es que, por supuesto que no. Ya, esa es la postura que vamos a defender en esta mañana. Pero para esto queremos dejar en claro o contar acerca del origen de la palabra bien. La etimología de la palabra bien tiene que ver con causar felicidad, es la palabra en latín bearse. Por lo tanto, causa una felicidad a todas las personas en común. Esa es la palabra esa es
el concepto de bien público. Debe causar felicidad, debe agradar o producir un bien a cualquier individuo por igual. Ahora, con respecto a la historia de los bienes públicos, a lo largo del transcurso de la historia se han formulado diferentes perspectivas con respecto al concepto del bien público, lo cual va a ser antagónico al bien privado. Y a lo largo de la historia podemos ver dos perspectivas. La primera tiene que ver con la fuente de donde proviene el bien. Por ejemplo, la primera sería la fuente gubernamental, estatal, y por el contrario, un bien privado sería lo que no proviene del Estado. Pero la última perspectiva, y que es la más aceptada actualmente, tiene que ver no con la fuente, sino con el tipo de bien. Y a esto nos vamos a enfocar, en esto va a estar argumentado nuestra tesis con respecto a qué tipo de bien es el público. Y a esto alude a que tiene que cumplir con dos criterios. Esos dos criterios son que no tiene que tener rivalidad. Eso quiere decir que si una persona utiliza el bien público, no le quita el privilegio a otra de utilizarlo. Y también tiene que ver con que no tiene que ser excluyente. Ese sería el segundo criterio. Eso quiere decir de que no puede privarse a ninguna persona de ser utilizado por no pagar por ello. Entonces, basándonos en estos dos criterios para definir el bien público, los bienes públicos, con nuestro equipo de tutores, vamos a pasar a dar posteriormente la argumentación para esto. Y queremos decir que, bueno, nos basamos en una bibliografía de un autor, Francisco García, que escribió un libro de economía. Así que, muchas gracias. A continuación, ambos equipos van a dar sus argumentos, comenzando por los equipos de la Universidad Privada de Talca. En la actualidad existen tres modelos económicos vigentes que se consideran como los más importantes. Tenemos a la economía de mercado libre, la economía centralizada o planificada y a la economía mixta. Sin jerarquizarlos, vamos a definir estos modelos. El modelo de economía de mercado libre sostiene que el rol del Estado pretende ser el mínimo. Quiere decir, el Estado cumple las funciones subsidiariamente en lo que le respecta al Estado, pero no compatibiliza con los intereses de la inversión privada. En este modelo, el mercado es un eje económico primordial. En el segundo modelo, la economía centralizada o planificada, se socializan todos los medios de producción en una organización central que rige la economía de una región. Entonces, en este modelo hay una desventaja que viene a ser, no se toman en cuenta las preferencias de los consumidores y esto afecta a la coordinación de la producción. Y el tercer modelo, que es la economía mixta, se basa en algunos elementos de la economía centralizada y de la economía de mercado libre. El fin es incluir en un modelo económico asuntos más amplios como pueden ser la seguridad social, el bienestar social, la salud, la educación. Ahora, Maslow, psicólogo estadounidense que postuló la existencia de una serie de procesos que describen las necesidades del ser humano, también elaboró una pirámide, un esquema de pirámide en el que estratifica esas necesidades y en la base se encuentra
las necesidades fisiológicas, que son las básicas. Entonces, tomando en cuenta esta pirámide, ¿qué sucede con los países que trabajan con un modelo de economía mixta? Estos países, al aplicar ese modelo, según el economista Jeffrey Sachs, asumen de manera compartida la responsabilidad por todos los temas sociales: el medio ambiente, la educación, la pobreza, la gestión de la producción. Esto con el fin de llegar a la cima de la pirámide. Allí, se enfocan en la autorrealización del individuo. Entonces, nosotros lo que sostenemos es que en un sistema que utiliza el libre mercado y en otros que utilizan la economía centralizada, los bienes públicos que se gestionan satisfacen solo las necesidades básicas. ¿Y por qué debe ser así? Porque al momento de que satisfaces las necesidades básicas de tu población, esta va a comenzar a ascender en la escala de las necesidades. Entonces, no puedes cambiar un modelo económico sin antes haber cubierto esas necesidades. Gracias. Seguimos los argumentos de las chicas del equipo de tutores. Reafirmando nuestra tesis con respecto a estar en contra de la postura de que los bienes públicos por su naturaleza deben tener menor calidad que los privados, queremos reafirmar, como ya dije, que no estamos de acuerdo con eso, porque creemos que hay una transgresión en dos puntos que son nuestro principal argumento. El punto número 1 tiene que ver con los derechos humanos. Para eso, creo que todos sabemos, todos conocemos la Declaración de Derechos Humanos, Declaración Universal de Derechos Humanos, en cual dice que toda persona, desde su nacimiento, tiene el derecho de tener igualdad y libertad. Con respecto a bienes también, porque al hablar de derecho están incluidos los bienes. Por lo tanto, al haber una inferior calidad entre los bienes públicos y los bienes privados, se estaría transgrediendo estos derechos humanos. Este sería nuestro primer argumento. El segundo argumento tiene que ver con la naturaleza que anteriormente expusimos como grupo. La naturaleza de la definición de bien público, porque dijimos que no tenía que ser excluyente. Para que sea un bien público no debe excluir a alguien, no debe discriminarlo por no poder acceder a él. Pero ¿qué pasa si la calidad de los bienes públicos es inferior a la de los privados? Estaría siendo excluyente indirectamente. Por lo tanto, creemos que no cumpliría con este requisito, que es que no sea excluyente. Esos serían nuestros dos argumentos para defender nuestra tesis con respecto a nuestra postura. Los equipos reciben 4 minutos para una pequeña ronda con sus capitanes y retomar. No tiene que ver con el dinero, sino que Tiempo, por favor, volver a su asiento. Comenzamos las respuestas de los argumentos por los chicos de la Universidad Privada de Talca. Bien, para iniciar esta réplica, indico que vamos a partir de esta réplica en dos partes. Empezaré yo y luego mi compañera Claudia. Escuchando los argumentos de la parte opositora a nuestra línea de pensamiento,
escuchamos la mención de los derechos humanos. Sin embargo, al generar o gestionar bienes públicos por iniciativa privada, no se está violando los derechos humanos, no se transgreden los derechos humanos. Hablaron de libertad, y dentro de la libertad está también la elección del uso, el aprovechamiento o el gozo de estos derechos públicos gestionados por entidades privadas. El uso de estos bienes es facultativo, es decir, al utilizar bienes públicos gestionados por entidades privadas, no se le está negando el acceso a estos bienes a gente que lo decida hacer por maneras estatales. Es toda una cuestión de la facultad que tiene la persona para decidir de qué manera establece su acceso a estos bienes. ¿Vale? Bien, de igual manera la bancada opositoria nombró que los bienes públicos tienen que darnos felicidad, tienen que hacernos feliz. Esto no es verdad. Los bienes públicos tienen que satisfacer nuestras necesidades. Para algunos, la felicidad es una cosa. Es de repente tener sanidad, tener luz, tener agua, tener comida básica, tener comidas. Para otros ya es diferente. La felicidad, el concepto de felicidad es diferente para cada uno de los seres humanos. Ahora, el Estado te da lo mínimo. Todos empezamos en una línea, todos empezamos la carrera en el mismo lugar. El Estado te da lo mínimo y ya depende de cada individuo, de cada persona, de cada ser humano, si te superas o te quedas ahí. Gracias. A continuación, la respuesta de las chicas del equipo de tutoría. Bueno, escuchando la respuesta que da la parte que está a favor, da la impresión de que no entendieron lo que es la temática de este debate, lo que nos trae este debate, ya que se fueron por otros puntos de política y que no corresponden, porque la temática de hoy día es si la calidad de los servicios públicos debe ser igual o debe necesariamente ser inferior a lo que es el sistema privado. Y hablando de lo que son los derechos humanos, se salen de todo. Muchas gracias. Tenemos 4 minutos para la discusión del tema. A manos de los chicos de la Universidad. Dale. Bien, tras los argumentos escribidos por parte de nuestro equipo, llegamos a la conclusión de que los bienes que proporciona el Estado son de inferior calidad de los privados. Y seguirá siendo así mientras no se busque la autorrealización en la cima de la pirámide de Maslow. Los Estados deben seguir aplicando esa fórmula para mantener el equilibrio en la sociedad, basándose en la postura sostenida, ya dicha antes, de la pirámide de Maslow y los modelos económicos. Tal como lo entendemos, los bienes inmateriales de un Estado no tienen la misma calidad que los de un privado, pero sí procuran llegar a todos los sectores sociales para satisfacer las necesidades primarias en conjunto. Si se le pidiera mayor calidad, entonces probablemente dejaría de llegar a todos los ciudadanos y los bienes públicos, por ende, dejarían de ser, quebrantándose su principal característica, o sea, deja de ser para todos. Principalmente en las comunidades, estados, países, el mundo en general, se rigen por modelos económicos que van a un orden estratificado. Si se rompiera alguna de ellas, crearía una reacción en cadena que cambiaría las necesidades de todos y se alteraría. Si un gobierno cambia súbitamente el sistema de los bienes públicos y se brinda mejor calidad, entonces, sin ascender a las escalas de necesidades, la gente se acostumbraría y serían subsidiados por parte del gobierno, encubriendo el despojo de la voluntad del pueblo que ha optado por la democracia. Gracias.
introducción diciendo que hay un incumplimiento de lo que es la naturaleza de lo que son los servicios públicos, de lo que es y lo que son los privados. El servicio público, nosotros decimos que no por ser públicos son de inferior calidad a los privados, por el simple hecho de, por ejemplo, en un hospital. En un hospital el servicio es público, está controlado por el Estado y tiene una alta tasa de mortalidad, siendo que los servicios privados no tienen tasa de mortalidad. ¿Por qué? Porque estos utilizan el servicio público del hospital para que la gente vaya allá y pueda usar la maquinaria y finalmente pueda morir en el mismo hospital. Entonces, haciendo esta comparación de lo que es el servicio privado y el servicio público, que usan las mismas maquinarias, quizás en distinto nivel, está claro que, por nuestro punto de vista, está claro que son de igual calidad y no de una calidad inferior por el hecho de ser público. Simplemente habría una alta diferencia a nivel económico, ya que un hospital siempre va a tener deudas por los materiales e insumos que se utilizan. Vamos a mantener la postura de que hay una transgresión, porque una transgresión a los derechos humanos. ¿Por qué? No en el ámbito político, sino que hay una transgresión en el hecho de que todo ser humano al momento de nacer tiene derecho a tener una salud, una vivienda y una calidad de vida. Entonces, al momento de la persona en el ámbito privado que maneja, por ejemplo, un hospital, volviendo al ejemplo, no cumple lo que es la naturaleza de lo que debería ser un bien público de calidad y con derecho, de lo que es, termina siendo algo no excluyente. O sea, el sistema privado excluye a las personas por su nivel socioeconómico, algo que no pasa en el nivel público. Esa sería la mayor diferencia. Pero en cuanto a calidad, no hay ninguna. Muchas gracias. Mientras el jurado delibera, damos la palabra al público porque alguien quiere expresar su opinión. Adelante, por favor. Sí, tengo la impresión de que este tema nos pone en la disyuntiva de caer en dos enunciados absolutistas y contrarios. Uno de esos enunciados es: los bienes públicos son siempre inferiores que los bienes privados. El otro enunciado es el inverso: los bienes privados son siempre inferiores que los bienes públicos. Ahora, toda generalización está infundamentada, lógicamente, porque no podemos saber si todos los bienes públicos que existen en el mundo y que van a existir son mejores o peores que los bienes privados. Ahora, en el caso, tomando un caso concreto, en mi país tenemos una empresa pública que nos ofrece vestimenta, poleras, camisetas, chaquetas, etcétera, que se llama Enatex. Por otro lado tenemos poleras que llegan, digamos, por el lado privado, por la importación, de origen brasilero, poleras Hering y de otras marcas. Las poleras que produce esta empresa pública, que se llama Enatex, son de mejor calidad que las otras, porque te duran más, los modelos son más atractivos y son más económicas. En cambio, los otros se te arruinan en un rato, son poleras en las que se deforma el cuello y tienen muchos problemas. Entonces hay casos y casos. O sea, en algunos casos hay bienes públicos que son mejores que los de la competencia privada, y hay casos en los que los bienes de la competencia privada son mejores que los de los bienes públicos. Gracias. ¿Alguien más que quiera dar opinión? Yo creo que, por lo menos en lo que se refiere a los bienes más importantes como a la salud y la educación, el bien público debe ser incluso mejor que el privado. ¿Por qué? Porque el Estado, ¿cuál es la función del Estado? El bien común de las personas. Entonces, si el bien común no te puede dar un servicio humano si no tienes dinero para hacerlo. Si una persona no tiene dinero para pagar un colegio, llámese particular, subvencionado, particular, total, es injusto que solo por no tener dinero tenga una mala educación y esté condenado de por vida a seguir en la pobreza. O que por el hecho de no tener dinero tenga que ir con los peores médicos del país a un consultorio o a un hospital. Es algo totalmente injusto y que
a mi juicio, va en contra de los derechos de la persona y contra el rol social del Estado. Muchas gracias. Bueno, un poco para precisar en la terminología que se ha utilizado, es que, bueno, mi percepción ha sido que estábamos hablando de los bienes y de las necesidades, en ambos casos de manera muy abstracta, debido a que la respuesta a las necesidades de la sociedad no parten en simplemente un hecho de llegar a la felicidad, como se indicaba, sino que es llegar a las condiciones, a mejorar las condiciones sociales. Alguno de los grupos tal vez mencionaba que no es necesario hablar de política, pero si estamos hablando de bienes públicos, estamos hablando de un Estado políticamente organizado. Y de los niveles de necesidades tenemos necesidades básicas, necesarias, hasta incluso necesidades innecesarias o alienadas, las cuales en cierta medida sí podrían ser cubiertas por las empresas privadas, pero más que todo, la tendencia que debería mostrarse es que el Estado, a partir de políticas que mejoren la calidad de vida de las personas, logren que los bienes públicos accedan a la mayor cantidad de personas. Entonces aquí estaríamos hablando de que no podemos decir solamente que de manera individual yo busco mi satisfacción, sino que vivimos en una sociedad en la que el Estado implanta estas políticas, entonces la tendencia es un ascenso de la calidad de los bienes públicos. Bueno, con respecto a lo que decía el compañero, con respecto al concepto de causar felicidad, solamente aclarar que es la definición en latín de la palabra bien, nada más que eso. Más, perdón, es que el problema también de utilizar lo que son las etimologías y los conceptos de diccionario cae en la descontextualización de la palabra, porque la palabra se entiende en la oración y la oración se entiende dentro del texto. Entonces muchas veces recurrir al diccionario es recurrir al concepto más básico y menos esencial dentro de lo que se quiere decir. Entonces no estaríamos enriqueciendo el debate, sino minimizándolo con simples generalidades. Cosas puntuales. El buen uso del tiempo, creo que el tiempo es una herramienta, no un problema, digamos. Entonces, cuando tengo bien construida la argumentación, el tiempo me permite, ¿no es cierto?, decir lo que tengo que decir. Yo creo que ahí uno de los grupos, a diferencia del otro, usó mejor el tiempo, y eso está bien. El otro tema es la organización de la argumentación. Claramente uno de los grupos no organizó bien su argumentación en relación al otro grupo. Y en relación, que también es fundamental, cuando yo tengo una tesis, no basta solamente colocar los elementos para poder plantear la tesis. Ya, estoy pensando en ustedes en la segunda parte de la argumentación. Colocaron los elementos de análisis, pero no quedó clara la tesis. Y ahí hay que hacer más claridad en eso. Tengo elementos que los voy a usar. Tengo este elemento, este otro elemento y este otro elemento. Pero quienes escuchamos tenemos que tener claro que la papa, el arroz y los ingredientes de la comida va a ser el plato. Entonces que no quedó claro es el plato que yo estaba ofreciendo en la mesa. Entonces ahí como tenga más claro eso. Yo voy a usar los ingredientes, pero para que el plato quede clarito y pueda ser servido, en el caso, ¿no es cierto?, de quienes estamos escuchando. Solamente eso a modo de argumentación. ¿Ya? Muchas gracias, los felicito a los dos grupos por el esfuerzo. Yo más que nada sumarme a
las observaciones que ha hecho el colega, y igualmente felicitarlos por el esfuerzo y por las ganas de participar en este torneo. Disculpen, realmente lo más, es muy antiguo, ¿eh? Trato de buscar algo más actualizado. Un clásico es como una especie de argumento que siempre tenemos a mano, ¿ya? Pero Maslow yo creo que ya está un poquito superado. Es como un autoritrismo. Claro, es como casi a Maslow, necesidades básicas, la pirámide. Bien por el uso, pero probablemente podemos encontrar elementos más cercanos a este tiempo que puedo usar para poder argumentar, ¿ya? Lo que lo decía el otro grupo, o sea, tener cuidado con las bases argumentativas, ¿ya? En ese sentido. Por mi lado, me sumo a todo lo que han dicho los dos colegas y siento que es importante también el cómo yo me paro frente a la defensa de lo que yo hablo. Creo que la importación de voz, la intención comunicativa es fundamental. Y con respecto a lo que yo visualicé ayer, veo que han avanzado y eso me da mucho. Veo que también vamos entrando como más en confianza y eso se valora mucho, quiere decir que se sienten en casa. Lo mismo el tema cuando yo argumento, tengo que estar claro con lo que estoy diciendo y para ello yo tengo que conocer de lo que estoy hablando, cosa que cuando yo transmita la información llegue al otro lado. Eso para mí es fundamental, porque si no, por más que me traten de explicar algo, si la persona no lo tiene claro, no va a llegar el mensaje. Entonces eso para mí es fundamental a la hora de yo expresar y de saber que se me está entendiendo lo que yo estoy diciendo. Eso por mi lado, y los felicito porque creo que es súper importante, rescatable este tipo de momentos. Así que felicitaciones. Eso.